Buenas tardes, el día de hoy haremos el análisis de la base de datos. Nuestra base de datos es de la prueba Saber 11 2022. Los integrantes son Sergio Alvarado y mi persona, Elian Barrera. En la agenda tenemos la introducción, objetivos, análisis estadístico de la base de datos, conclusiones y bibliografía. Introducción. Proporcionar un reporte de análisis de los resultados de manera específica en general de cada área y global en la prueba preparada por parte del Estado de Colombia a estudiantes de grado 11, con el fin de evaluar sus capacidades y conocimientos. Se tendrán en cuenta el puntaje global y los siguientes módulos o áreas: matemáticas, lenguaje, naturales, sociales e inglés. Objetivos: determinar las variables a analizar en los resultados de la prueba Saber 11 2022. Basado en las variables, realizar y determinar el análisis estadístico solicitado por el docente. Comparar y analizar las mediciones realizadas a las variables de la base de datos. Aprender el manejo de manera acertada del programa de RStudio y concluir con las conclusiones. Análisis estadístico. Para nuestra base de datos contamos con un número de datos de 504.872. Las variables de puntaje de matemáticas, puntaje de lectura, puntaje de naturales, puntaje de sociales y puntaje inglés son obtenidos en cuanto a los resultados de los estudiantes de grado 11. Estos tipos tienen un tipo de variable cuantitativa discreta y un tipo de medición de intervalo. El puntaje de incremento socioeconómico es un puntaje obtenido de los estudiantes del grado 11. Es un tipo de variable cuantitativa discreta y un tipo de medición de intervalo. El puntaje global es de un tipo de variable cuantitativa discreta y de tipo de medición de intervalo. Análisis estadístico. En el puntaje de matemáticas tenemos un mínimo de 0, un cuartil 1 que equivale al 25% de 43,0, la mediana que equivale al 50% que es 51, el cuartil 3 que equivale al 75% que es de 59 y el máximo del 100% y una media de 50,86. En el puntaje de lectura tenemos un mínimo de 0, un cuartil 1 de 45, una mediana de 52, un cuartil 3 de 59, un máximo de 100 y una media de 51,99. En el puntaje natural es un mínimo de 0, un cuartil 1 de 40, una mediana de 48, un cuartil 3 de 55 y un máximo de 100 y la media de 48,06. En el puntaje de sociales tenemos un mínimo de 0, un cuartil 1 de 39, una mediana de 47, un cuartil 3 de 57, un máximo de 100 y una media de 48,03. En el puntaje inglés el mínimo es del 0, el cuartil 1 es de 39, 45 correspondiente a la mediana, 52 al cuartil 3, 100 como valor máximo y 46,67 a la media. En el puntaje global, teniendo en cuenta el mínimo es del 0 y el máximo de 500, cuartil 1 de 210, la mediana de 244, el cuartil 3 de 281 y la media de 247,5. En el puntaje INSEE, el mínimo es de 0 y el máximo de 84,84. El cuartil 1 es de 40,44, la mediana de 48,62, el cuartil 3 de 55,49 y la media de 44,66. Tablas de distribución de frecuencia de las variables cuantitativas. En las tablas de distribución, acá presentamos la de matemáticas y la del puntaje de lectura. En la de matemáticas podemos ver intervalos de 0 al 100, donde podemos notar que la mayoría de estudiantes se encuentran en un intervalo de 50 a 60 con una cantidad de 142.139 equivalente al 30,38%, mientras que en los puntajes de lectura, la mayoría de estudiantes se centra en un puntaje de 50 a 60 con un porcentaje del 35,04%. Histogramas de las frecuencias. Acá tenemos el histograma de matemáticas y el de lectura. En valor máximo, donde se centra la mayoría de estudiantes, se encuentra entre 40 y 60 con una cantidad de 142.139 estudiantes, equivalente al 30,3%. Y en el de lectura se centra la mayoría de estudiantes entre 50 y 60 con un 35% equivalente a 163.962 estudiantes. Buenas tardes, mi nombre es Sergio Alvarado y vamos a ver las ojivas menores de la base de datos. Estas ojivas menores se leen de la siguiente manera, entonces las voy a leer para cada asignatura que analizamos. Para matemáticas, 228.740 personas obtuvieron un puntaje menor a 50. Para lectura crítica, 205.748 estudiantes obtuvieron un puntaje menor a 50.
Para naturales, 467.188 estudiantes obtuvieron un puntaje menor a 80. Para sociales, 466.000 personas, 840 estudiantes, qué pena, obtuvieron un puntaje menor a 80. Para inglés, 462.992 estudiantes obtuvieron un puntaje menor a 80. Para el puntaje global, 85.603 estudiantes obtuvieron un puntaje menor a 200. En el puntaje INES, 454.244 estudiantes los clasificaron con un puntaje menor a 80. Las ojivas mayores. Estas se leen de la siguiente forma. Para matemáticas, 1.714 estudiantes obtuvieron un puntaje mayor a 80. Para lectura crítica, 395 estudiantes obtuvieron un puntaje mayor a 80. Para naturales, 186.547 obtuvieron un puntaje mayor a 50. Para sociales, 192.034 estudiantes obtuvieron un puntaje mayor a 50. Para inglés, 136.136 estudiantes obtuvieron un puntaje mayor a 50. Para el puntaje global, 69.525 estudiantes estuvieron por encima de los 300 puntos. Para el puntaje INES, los clasificaron a 10.889 estudiantes con puntaje mayor a 70. Diagrama de caja y bigotes. La línea de la mitad del diagrama significa la mediana. Esto para saber qué estratos estuvieron encima de la mediana y cuáles estratos estuvieron por debajo de la mediana. Nosotros podemos interpretar este gráfico de la siguiente manera. Por ejemplo, para el estrato 5, que fueron 6.331 estudiantes, un 25% obtuvo una nota de entre 42 y 55 puntos para matemáticas. Y otro 25% de los estudiantes que presentaron la prueba de matemáticas estuvo entre 55 y 65 puntos. De esta manera se leen estos diagramas de caja o bigotes. El puntaje global lo hicimos con respecto al género y lo podemos leer de la siguiente forma. Para los hombres, que fueron 211.148 estudiantes, un 25% de esos hombres obtuvo un puntaje de entre 215 y 249 y otro 25 de entre 249 y 280. Para las mujeres, que fueron 256.747 mujeres que presentaron esa prueba, un 25% de esas mujeres obtuvo una nota de entre 210 y 240 y el otro 25 entre 240 y 200 y otro 25 entre 240 y 270, perdón. El puntaje INSEE lo relacionamos con la hora y ubicación del colegio. Entonces podemos leerlo de la siguiente forma. Del sector urbano, que fueron 386.904 estudiantes, los clasificaron con un puntaje, un 25% con un puntaje de entre 42 y 50. Otro 25% los clasificaron con un puntaje de entre 50 y 57. Para el sector rural, que fueron 80.997 estudiantes que presentaron esta prueba, un 25% lo clasificaron con un puntaje de entre 36 y 42 y el otro 25% con un puntaje de entre 42 y 49 puntos. Las conclusiones, algunas conclusiones que podemos obtener de este estudio estadístico. Bueno, de acuerdo al estudio estadístico realizado a la base de datos de las pruebas Saber ICFES 11 del periodo 2022, se encontró que el puntaje global promedio alcanzado por estos estudiantes fue de 247,5 puntos, en donde el promedio de puntaje de los hombres estuvo un poco por encima del promedio de puntajes de las mujeres, con 251,4 y 244,43 respectivamente. En el diagrama de caja o de bigote se logra identificar que los datos son más dispersos en la categoría de los hombres. Según los diagramas de caja o de bigotes, ojivas, histogramas, se concluye que la materia en donde mejor les fue a los estudiantes fue en lectura crítica, con una media de 51,99, donde el puntaje mínimo es 0 y el puntaje máximo es 100. Asimismo, el 35,04% de los estudiantes, que equivalen a 163.926, obtuvieron puntajes de entre 50 y 60 puntos.
Analizando la variable cuantitativa matemáticas con respecto a la variable cualitativa estrato socioeconómico, se puede observar que los puntajes de los estratos 4, 5, 6 correspondientes a la clase media alta están más dispersos que los puntajes de los estudiantes pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 clase media baja. Esto se basa en que, por ejemplo, mientras que en el estrato 5 un 50% de los estudiantes obtuvo puntajes entre 42 y 65, en el estrato 1 el 50% de estudiantes de esa categoría obtuvieron entre 41 y 56 puntos. El estrato 1 se ubicó debajo de la mediana general y el estrato 5 se ubicó encima de dicha mediana. El puntaje INSEE se construye mediante unas preguntas que formula la entidad ICFES y que da a conocer a los estudiantes el día del examen con una encuesta. Dichas preguntas son acerca de las facilidades que el estudiante tiene para estudiar y qué herramientas utiliza y tiene a la mano para hacerlo. Esto significa con un puntaje que va desde 0 hasta 100 y dicho así en el diagrama de cajas categorizado con la variable sector donde se ubica el colegio, rural o urbano. El 50% de los estudiantes del sector rural, que está entre 36 y 49 puntos, es menor al 50% de los estudiantes del sector urbano, que está entre 42 y 57 puntos. Esto quiere decir que los estudiantes están en desigualdad de condiciones para poder estudiar y es una brecha que aún no se ha podido cerrar. La referencia es la base de datos y gracias.